En cuanto se sientan y se callan y están todos atentos a sus palabras, Jesús empieza a hablar. Dice: prestadme toda vuestra atención, porque os voy a decir cosas de suma importancia. Todavía no las comprenderéis, todas, ni todas bien. Pero aquel que vendrá después de mí os las hará comprender. Escuchadme, pues. Nadie está más convencido que vosotros de que sin la ayuda de Dios el hombre peca fácilmente, pues es debilísima su constitución, debilitada por el pecado. Sería, entonces, un redentor imprudente si, después de haberos dado tanto para redimiros, no diera también los medios para conservaros en los frutos de mi sacrificio. Sabéis que toda la facilidad para pecar viene de la culpa, que, privando de la gracia a los hombres, los despoja de su fortaleza, que está en la unión con la gracia. Habéis dicho: pero tú has devuelto la gracia. No. Ha sido devuelta a los justos hasta mi muerte. Para devolvérsela a los próximos, se requiere un medio. Un medio que no será solamente una figura ritual, sino que imprimirá verdaderamente en quien lo reciba el carácter real de Hijo de Dios, cuáles serán Adán y Eva, cuya alma, vivificada por la gracia, posee dones excelsos que Dios había dado a su amada criatura. Vosotros sabéis lo que tenía el hombre y lo que perdió el hombre. Ahora, por mi sacrificio, las puertas de la gracia están de nuevo abiertas, y el río de la gracia puede descender hacia todos los que la piden por amor a mí. Por eso, los hombres tendrán el carácter de hijos de Dios por los méritos del primogénito de los hombres, por los méritos de quien os habla, vuestro Redentor, vuestro Pontífice eterno, vuestro hermano en el Padre, vuestro Maestro. Desde Jesucristo y por Jesucristo, los hombres presentes y futuros podrán poseer el cielo y gozar de Dios, fin último del hombre. Hasta ahora, ni los justos más justos, aunque estuvieran circuncidados como hijos del pueblo elegido, podían alcanzar este fin. Dios consideraba sus virtudes, sus lugares estaban preparados en el cielo, pero éste les estaba vedado y negado les era el gozar de Dios, porque en sus almas, jardines benditos florecidos con toda suerte de virtudes, estaba también el árbol maldito de la culpa original, y ninguna obra, por santa que fuera, podía destruirlo, y no es posible entrar en el cielo con raíces y frondas de tan maléfico árbol. El día de la parástebe, el suspiro de los patriarcas y profetas y de todos los justos de Israel, se aplacó en el gozo de la redención cumplida, y las almas, más blancas que nieve montana hasta donde alcanzaba su virtud, se vieron libres incluso de la única mancha que las mantenía apartadas del cielo. Pero el mundo continúa. Generaciones y más generaciones surgen, y surgirán. Pueblos y más pueblos vendrán a Cristo. ¿Puede Cristo morir para cada nueva generación, para salvarla, o para cada pueblo que a él venga? No. Cristo ha muerto una vez, y no volverá a morir jamás, en toda la eternidad. Habrá de suceder, pues, que estas generaciones, estos pueblos, se hagan sabios por mi palabra, pero no posean el cielo, ni gocen de Dios, por estar heridos por la mancha original. Tampoco. No sería justo, ni para ellos, pues vano sería su amor a mí, ni para mí, pues por demasiado pocos habría muerto. ¿Y entonces? ¿Cómo conciliar estas cosas distintas? ¿Qué nuevo milagro hará Cristo, que ya ha hecho muchos, antes de dejar el mundo para ir al cielo? Después de haber amado a los hombres hasta querer morir por ellos, ya ha hecho uno dejándoos su cuerpo y su sangre para alimento fortalecedor y santificador y para recuerdo de su amor, y os ha mandado que hagáis lo que él hizo para recuerdo suyo y como medio santificador para los discípulos, y para los discípulos de los discípulos, hasta el final de los tiempos. Pero aquella noche, purificados ya vosotros externamente, ¿os acordáis lo que hice? Me ceñí una toalla, y os lavé los pies. Y, a uno de vosotros, que se escandalizaba de aquel gesto demasiado humillante, le dije: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. No entendisteis lo que quería decir, ni de qué parte hablaba, ni qué símbolo estaba poniendo. Pues bien, os lo digo. Además de haberos enseñado la humildad y la necesidad de ser puros para entrar a formar parte del reino mío, además de haberos hecho observar benignamente que Dios, de uno que es justo, y por tanto puro en su espíritu y en su intelecto, exige únicamente una última purificación, de aquella parte que, necesariamente,
más fácilmente se contamina incluso en los justos, quizás solo polvo que la necesaria convivencia con los hombres deposita. En los miembros limpios, en la carne, además de estas cosas, enseñé otra: os lavé los pies, la parte inferior del cuerpo, la que va entre barro y polvo, a veces incluso entre inmundicias, para significar la carne, la parte material del hombre, la cual tiene siempre, excepto en lo sin mancha original, o por obra de Dios o por naturaleza divina, María Santísima por obra de Dios y Jesús por naturaleza divina, imperfecciones, a veces tan mínimas que solo Dios las ve, pero que verdaderamente deben ser vigiladas para que no cobren fuerza y se transformen en hábito natural, y deben ser agredidas para ser extirpadas. Os lavé los pies, pues. ¿Cuándo? Antes de la fracción del pan y el vino transubstanciados en mi cuerpo y en mi sangre. Porque yo soy el Cordero de Dios, y no puedo descender a donde Satanás tiene puesta su huella. Así pues, primero os lavé, luego me di a vosotros. También vosotros lavaréis con el bautismo a los que vengan a mí, para que no reciban indignamente mi cuerpo, y no se transforme en tremenda condena de muerte. Os estremecéis. Os miráis. Con las miradas os preguntáis, ¿y Judas? Entonces os digo, Judas comió su muerte. El supremo acto de amor no le tocó el corazón. El extremo intento de su maestro chocó contra la piedra de su corazón, y esa piedra, en lugar de la tau, llevaba grabada la horrenda sigla de Satanás, la señal de la bestia. Así pues, os lavé antes de admitiros al banquete eucarístico, antes de escuchar la confesión de vuestros pecados, antes de infundiros el Espíritu Santo, y, por tanto, el carácter de verdaderos cristianos reconfirmados en gracia, y de sacerdotes míos. Hágase, pues, así con aquellos a quienes debéis preparar para la vida cristiana. Bautizad con agua en el nombre del Dios uno y trino y en mi nombre y por mis méritos infinitos, para que sea borrada de los corazones la culpa original, sean perdonados los pecados, sean infundidas la gracia y las santas virtudes, y el Espíritu Santo pueda descender a morar en los templos consagrados que serán los cuerpos de los hombres que viven en la gracia del Señor. ¿Era necesaria el agua para borrar el pecado? El agua no toca al alma. No, pero tampoco el signo inmaterial toca la vista del hombre, tan material en todas sus acciones. Bien podía yo infundir la vida sin el medio visible. Pero ¿quién lo habría creído? ¿Cuántos son los hombres que saben creer firmemente si no ven? Tomad, pues, de la antigua ley mosaica el agua lustral, números 19, 17, 22, usada para purificar a los impuros y admitirlos de nuevo, cuando se habían contaminado con un cadáver, en los campamentos. Es verdad, todo hombre que nace está contaminado, al tener contacto con un alma muerta a la gracia. Sea, pues, esta, con el agua lustral purificada del contacto impuro y hágasela digna de entrar en el templo eterno. Y tened estima por el agua. Después de haber expiado y redimido con 33 años de vida fatigosa culminada en la pasión, y después de haber dado mi sangre por los pecados de los hombres, fueron extraídas del cuerpo desangrado e inmolado del mártir las aguas saludables, para lavar la culpa original. Con el sacrificio consumado, yo os he redimido de aquella mancha. Si en el umbral de la muerte un milagro mío divino me hubiera hecho descender de primera cruz, en verdad os digo que, por la sangre derramada, habría purificado las culpas, pero no la culpa. Para esta ha sido necesaria la consumación total. En verdad, las aguas saludables de que habla Ezequiel 47, 1, 12, han salido de este costado mío. Sumergid en él a las almas. Que salgan de él inmaculadas para recibir al Espíritu Santo que en memoria de aquel soplo, que el Creador expiró en Adán para darle el Espíritu, y, por tanto, la imagen y semejanza con él, volverá a soplar y a morar en los corazones de los hombres redimidos. Bautizad con mi bautismo, pero en el nombre del Dios Trino. Porque, en verdad, si el Padre no hubiera querido y el Espíritu no hubiera actuado, el Verbo no se habría encarnado, y vosotros no habríais recibido redención. Por lo cual, es cuestión de justicia y de deber, el que todo hombre reciba la vida por aquellos que se han unido en querérsela dar, nombrándose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el acto del bautismo, que de mí tomará el nombre de cristiano para diferenciarlo de los otros,